Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 27 de febrero de 2017. En datos económicos para la jornada, comenzamos con Europa. Los indicadores de confianza del consumidor se mantienen en niveles atractivos y esto junto con una mejora en el clima empresarial permitió que la confianza económica, sobre todo en la zona euro y a pesar de todos estos riesgos políticos, se mantuviera en máximos. Con relación pues a Estados Unidos, el día de hoy tenemos dos datos importantes. El primero de ellos es el indicador de órdenes de bienes durables y el segundo el de ventas pendientes de vivienda, que generalmente está asociado con la dinámica futura del sector inmobiliario. Esta semana recuerden que en general en los Estados Unidos es una semana importante, primera semana del mes, donde generalmente se publican los datos de empleo y también tenemos importantes declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal, hoy comenzando con Kaplan, mañana tenemos a Harker, Williams, Bullard y durante toda esta semana continuaremos recibiendo varios pronósticos o posturas de diferentes miembros de la entidad con objetivo a lo que sería la reunión de mediados del mes de marzo, donde pues si bien es cierto la economía ha transitado de acuerdo a la senda esperada por la Reserva Federal de recuperación, pues no hay una confirmación de que pueda existir el ajuste de tasa en esta oportunidad. Incluso el mercado en las últimas jornadas ha venido descendiendo en tasas de rendimiento exigidas. En los anuncios económicos, comenzando por Europa, muy relevante, decisiones de Moody's con relación a Alemania confirmando su máxima calificación y también con relación a Grecia confirmándosela en el peor escenario, que es el triple C. Interesante en Grecia, un reporte de fiscal en la que la economía registró su mayor superávit y el exceso fiscal frente a lo programado es de cerca de €1 billón y esto continúa generando un poco de declaraciones encontradas. Por un lado, esta superación de esa meta fiscal es positiva y debería dar vía libre a la negociación de Grecia con sus acreedores, pero por otro lado los alemanes continúan afirmando que a Grecia no hay que condonarle deuda, que si se le condona algo de deuda a otros miembros de la Unión Europea como España protestarán por no tener el mismo trato y que esto pues no puede ser así. En caso de que no haya ayuda, pues muy probablemente el Fondo Monetario Internacional no se involucre en este plan de rescate. En Francia también, como mencionábamos la semana pasada, continúan reduciéndose los riesgos de carácter político. Últimos dos sondeos realizados con intención de voto muestran al candidato independiente recortando diferencia en la primera vuelta, pues ya hace cerca de 6 meses la diferencia era de más de 8 puntos, casi 10 puntos frente a Marine Le Pen y ahora está en solamente 2, 3 puntos dependiendo del sondeo y para la segunda vuelta ampliando su margen de favoritismo frente a Le Pen a cerca de 20 puntos de diferencia, cuando hace cerca de una semana estábamos hablando de 15 puntos. Entonces interesante aquí, pudo haberse beneficiado por la incorporación de su campaña de un candidato de centro que retiró su postulación. Con relación a Alemania, un aliado cercano a Angela Merkel advirtió a Estados Unidos que si llegara a imponer aranceles punitivos a Europa, la Unión Europea tendría que responder de la misma manera en contra de Estados Unidos y esto es uno de los riesgos de largo plazo. Recuerden que hasta el momento el Fondo Monetario Internacional incrementó sus pronósticos de crecimiento teniendo en cuenta esa buena evolución de Estados Unidos, la promesa de una política fiscal expansiva y de planes de inversión en infraestructura, pero al mismo tiempo el Banco Mundial estaba advirtiendo sobre los efectos negativos que tendrían medidas proteccionistas en el mundo y también de la mano de esas políticas que quiere implementar la administración Donald Trump. En Europa todavía el vocero de Alemania, del Banco Central, simplemente reiteró que su país se ha opuesto a esos planes de expansión monetaria tan agresivos, entiéndase el quantitative implementado en Europa y que sigue, digamos, en vigencia, pero advirtió también que no ve riesgo en el corto plazo de que sea finalizado de manera introspectiva. Y esto pues en alusión a lo que hemos venido registrando de mejoras en los niveles de inflación de varios países que podrían hacer un cambio en el régimen de los bancos centrales. Y en Estados Unidos durante el fin de semana las declaraciones del secretario del Tesoro dieron a entender que mañana martes el presidente Donald Trump va a realizar una rueda de prensa o un discurso donde va a delinear los puntos básicos de su plan fiscal, donde se concentrará en la reducción de impuestos a la clase media y a las empresas y también pues algunos ajustes en temas presupuestarios. Hoy se conoció que envió una carta a los diferentes departamentos en los Estados Unidos para anunciar su interés en incrementar el gasto en defensa, reduciendo los gastos en otros como el del Departamento de Estado y también el tema de control ambiental.
y pues estamos a la espera también de los anuncios sobre lo que serían los impuestos a los productos importados, pero de acuerdo al secretario del Tesoro es posible que eso no sea delineado, no sea mencionado en el discurso de mañana. En América Latina, interesante continuar con los impactos en Perú. El día viernes hubo un desplome de la mayor constructora peruana, Graña Montero, nuevamente por el caso de Odebrecht, aparentemente por acusaciones de que tenía conocimiento del pago de sobornos para obtener contratos en este país, una vía interoceánica en Perú, y esto pues explica una caída del 30%. Desde el lado fiscal, el 2016 cerró con su máximo déficit de los últimos 15 años. En Ecuador, los primeros sondeos de intención de votos para segunda vuelta estarían dando como ganador al opositor Guillermo Lasso, con una diferencia de votos de 52 a 48, un sondeo que todavía muestra que aún no hay nada decidido. Y en Colombia, inesperadamente, pero en línea con lo que nosotros estábamos anticipando, el Banco de la República, o la Junta del Banco de la República, con solo 6 miembros, decidió reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos, la votación 4 a favor, 2 en contra. Esto deja un poco difícil para el resto del mercado tratar de anticipar lo que va a suceder, incluso pues también para nosotros lo que va a suceder a futuro, por las razones que se han utilizado para mantener la tasa inalterada en enero y para reducir la tasa en febrero son poco contrarias, son difíciles de justificar. Lo que sucedió en enero se mantuvo en febrero y a pesar de eso decidieron mantener la tasa de referencia, decidieron reducir la tasa de referencia. Entonces, esta lectura difícil de hacer de aquí a futuro va a mantener volatilidad en el mercado de renta fija. El día de hoy, obviamente, esa sorpresa presionará a la baja las tasas de interés, pero como el mensaje es un poco difícil de entender, un poco ambiguo, no esperamos que la caída de tasas sea ni siquiera proporcional al ajuste de política monetaria del Banco de la República. Con relación, pues, a temas corporativos, Colombiana y Grupo Aval publicaron información relevante en la Superintendencia Financiera, donde ellos anunciaban que, reconociendo los últimos eventos en la concesión Ruta del Sol 2, tendrían un cargo sobre las utilidades del año 2016 para el caso de Corfi Colombiana de 102.000 millones de pesos, reduciendo la utilidad total del año a cerca de 308.000 millones, y para el caso del Grupo Aval a solo 45.000 millones, equivalente a un 2% de la utilidad. Es decir, para el tema del Grupo Aval es relativamente bajo el impacto, pero para el lado de Corfi Colombiana, pues el efecto es sensible. Ya se notó en la proposición de repartición de dividendos de solamente 396 pesos por acción pagadero en acciones, equivalente a un dividend yield, si yo multiplicara esto por otro semestre más, de solamente el 2.7%. Esto es un poco complicado, teniendo en cuenta que históricamente el dividend yield de esta acción es del 5 o más en términos porcentuales, y pues ahí puede haber algún tipo de afectación adicional a la que ya hemos venido observando. Con relación a otros anuncios, más adelante Natalia les ampliará la información sobre utilidad de Grupo Nutresa y Grupo Sura. En la primera caso, una reducción de Grupo Nutresa, en el segundo un aumento de Grupo Sura para todo el año, pero en el último trimestre un poco más débil que el mismo del año 2015. Con relación a los mercados accionarios, la semana pasada y esta estamos abriendo un poco en negativo. El viernes pasado el Bovespa cayó de manera importante. El día con una caída del 1.2%, nuevamente aquí sector minero jalonando la baja de manera significativa. Petrobras descendió 2.4%, también influenciado porque la semana pasada petróleo pues no tenía una muy buena dinámica el día viernes, sin embargo hoy está con un cambio pues de tendencia y siendo un poco más favorables. En Estados Unidos, mientras tanto, nuevos máximos históricos para el Dow Jones, que lleva 11 jornadas consecutivas de valorización, y en este efecto de valorización han sido valorizaciones muy moderadas. No es que tengamos jornadas con excesos o con rentabilidades destacables, son rentabilidades inferiores al 1%. El día de hoy se ha conocido en declaraciones que el presidente de los Estados Unidos dijo que las acciones estaban muy baratas porque las tasas de interés están bajas, mientras que por otro lado Warren Buffett dice que la predictibilidad del mercado accionario es difícil, que hay que tener mucho cuidado y que en cualquier momento podría haber alguna corrección significativa. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
De hecho, frente a ese punto es importante destacar que Warren Buffett dio a conocer esta mañana que ganó más de 1.500 millones de dólares en sus posiciones en Facebook. También, pues como ustedes pueden ver dentro del mercado accionario, estamos viendo correcciones un poco interesantes, sobre todo en Asia y los futuros en América Latina. Dos noticias importantes están llamando la atención de los mercados el día de hoy. El primero tiene que ver con un posible llamado a referendo que se daría por parte de Escocia. Esta noticia fue dada a conocer por el mayor periódico que circula en el Reino Unido, y por esta razón pues estamos viendo pérdidas significativas y consecutivas en la libra esterlina frente a las principales divisas. También está llamando la atención de los mercados esta mañana un anuncio, el tercer anuncio nuevamente de la Bolsa de Londres, que destaca muy seguramente esa fusión que ha intentado ya realizar por tercera vez consecutiva con la Bolsa de Alemania, pues podría no llevarse a cabo por temas regulatorios. Como ustedes pueden observar, las acciones de estas dos entidades pues están perdiendo cerca de 3% durante esta jornada. Tal vez la noticia más importante de la semana tiene que ver, y esa leve corrección y bajos volúmenes de negociación en el mercado tienen que ver con esa sesión conjunta que se presentará o que se llevará a cabo el día de mañana del Congreso de Estados Unidos, donde se espera que el presidente Donald Trump exponga de una manera más concreta los planes para la reforma de impuestos, de salud y el gasto en infraestructura. Les recuerdo que los inversionistas han venido tomando algo de posiciones largas, significativas desde las elecciones en Estados Unidos. Hemos visto un rally del mercado accionario estadounidense y el mercado de acciones global que supera el 10%. Y por esa razón, el día de mañana, de no tener unos datos un poco más concretos, unos comentarios más concretos y contundentes, el mercado podría empezar a corregir. Como lo podemos observar en nuestro indicador de tendencia para las acciones en Estados Unidos, podemos ver cómo esta mañana, después de ese rally alcista anunciado desde el mes de enero y el reingreso del mismo anunciado desde del mes de febrero, por primera vez estamos observando una señal de potencial corrección en los mercados. Por esa razón es importante estar muy atentos a ese discurso el día de mañana, porque podría acelerar esta corrección e incluso señalar un cambio de tendencia. En Estados Unidos, también el día de hoy, pues ya estamos finalizando esta época de resultados. 466 de las 500 compañías del Standard & Poor's ha reportado sus beneficios. A la fecha, pues 72.9% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los inversionistas. Esto es un 2% inferior a los resultados previos. Para el día de hoy, muy pocas compañías entregarán resultados, simplemente se destacan Hertz y American Tower, entre otras. Buen día para todos. Respecto al mercado local colombiano, vemos como el índice Colcap para la jornada del viernes no tuvo variación alguna. Cerró entonces sobre el nivel de los 1.333 puntos, que observamos entonces como la continuación de la tendencia negativa que fue anunciada para mediados de febrero. Vemos como entonces el índice continúa con esta tendencia, y de continuarla en las próximas jornadas y para esta semana, el siguiente soporte técnico estaría sobre uno de los niveles de congestión más importantes, sobre los 1.300 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Celsia. Vemos como esta tuvo una variación positiva, el 0,11% en la jornada del viernes, cerrando en el nivel de los 4.480 pesos. Recordamos que nuestro nivel objetivo está ya bastante cerca, sobre los 4.500 pesos.
que fue alcanzado en la jornada del viernes. Por lo tanto, recomendaríamos entonces una toma de utilidades respecto a este emisor. La segunda acción que veremos en la jornada de hoy es colombiana. Vemos cómo esta está cerrando entonces el gap que observamos después de la alta volatilidad después del escándalo de Odebrecht. A partir de esto vemos cómo entonces ha anunciado en el corto plazo, en una ventana de tiempo de corto plazo de 30 minutos, un cambio de tendencia al alza. En la jornada del viernes la acción cerró sobre el nivel de los 29.100 pesos y recordamos entonces que nuestra recomendación de una compra especulativa se ubica con un nivel objetivo en los 31.000 pesos. Es importante que para continuar con esta estrategia, la acción respeta entonces el nivel de stop loss sobre cercano a los 29.000 pesos. Respecto a Corfi Colombiana, como lo mencionó Daniel al comienzo del comité, ya se realizó entonces un análisis del deterioro sobre el acuerdo que había entre la ANI y la concesionaria Ruta del Sol. Por lo tanto, entonces se ha impactado entonces en los resultados tanto de Pisol y Corfi Colombiana. Este ajuste, digamos que se efectuará entonces contra las utilidades del segundo semestre del 2016 para Corfi Colombiana, lo que ubicará entonces la utilidad del año en 308.455 millones de pesos. En cuanto a esto y en relación a lo mismo, veremos entonces cómo el proyecto de distribución de utilidades que fue publicado por la compañía se ve altamente deteriorado por esta noticia, por este escándalo, donde el dividendo entonces se ubica en 396 pesos por acción, lo que representa una disminución de más del 100% sobre el dividendo que habíamos registrado para el 2015, con una rentabilidad sobre el precio actual del 1,36%, y sumado a esto no habrá un dividendo en efectivo. Como es costumbre en el emisor, siempre se hacía un pago de dividendo en acciones y en efectivo, pero para este año solamente se hará en acciones. El valor unitario de las acciones entonces corresponderá al precio de cierre de las mismas para el 24 de febrero y el pago se hará entonces el 2 de mayo del presente año. Recordamos también que la Asamblea General de Accionistas está programada para el 29 de marzo del 2017. En cuanto a noticias fundamentales, tuvimos en la jornada del viernes una fuerte sesión de entrega de resultados, empezando con Grupo Sura. Damos en primera instancia una lectura neutral con sesgo positivo sobre los resultados de la acción. Vemos como el emisor entonces tuvo para el año, digamos que para el último trimestre del 2016, un buen desempeño a pesar del aumento más que proporcional que hubo en los gastos operacionales para el cuarto trimestre y en general para el 2016. Vemos que la consolidación entonces finalmente de RSA ha apoyado fuertemente los resultados de la compañía, registrando una utilidad neta para el año de 26,3%, con un aumento entonces en los ingresos operacionales de 36,2%. Vemos que esto será explicado entonces por un aumento más que proporcional en las primas retenidas del segmento de Suramericana. Vemos entonces en la gráfica como después de la consolidación de RSA vemos un aumento entonces en el total de los ingresos, que como les explicaba anteriormente está fuertemente relacionado con las primas retenidas, y vemos que a pesar de que la utilidad neta se deterioró un poco, esto es entonces a un comportamiento estacional que habíamos observado también en el cuarto trimestre del año anterior. Es costumbre sobre este emisor que el cuarto trimestre la utilidad neta registre una disminución, pero que sin embargo se mantiene entonces buenos niveles de ingresos operacionales. Se sigue presentando a su vez
un efecto positivo sobre la diferencia en cambio, dado la exposición de deuda en dólares que se tomó tanto en Grupo Sura como en Suramericana. Y vemos entonces aquí, como les mencionaba, las primas retenidas aumentaron y bueno, se mantienen entonces en Grupo Sura sobre un 80%, y en SWAM, que es la segunda filial pues dentro del Grupo Sura de Asset Management, se mantiene también entonces sobre un 20%. Los resultados entonces para todo el holding, vemos como la utilidad neta entonces aumenta en un 30,8%, y como les mencioné, esto está entonces altamente relacionado con el aumento en los ingresos operacionales. Hablando entonces de cada uno de los segmentos, veremos entonces a Suramericana. Los ingresos de esta aumentaron en un 67,9%, donde vemos que el margen neto continúa deteriorándose, pero eso también obedece a un comportamiento estacional sobre esta parte y este segmento de negocio. El total de gastos aumentó un poco más que proporcional sobre los ingresos, pero esto no llegó a afectar entonces la utilidad bruta y la utilidad neta para el segmento. Los ingresos financieros aumentaron en un 51,3%, debido entonces a la inversión de la compañía en el portafolio de inversión y la indexación que realizó la misma en duración y liquidez también. Se evidenció entonces en esta parte de Suramericana un impacto fuerte de lo que fue la consolidación de RSA, donde si se excluye entonces el comportamiento y el avance de estos, tendríamos un crecimiento del 20,9%. En cuanto a los resultados de RCA, la ganancia, digamos que fue neta y fue negativa en lo que fue Brasil, Chile y México, pero contrarrestó lo que fue la ganancia positiva en Argentina y Uruguay. En el segundo segmento de negocio, que es Sura Asset Management, que es el encargado ya un poco de la parte de pensiones y portafolios, vemos que los ingresos operacionales aumentaron entonces en un 7,8%, con una utilidad operativa también en aumento en el 6,5%, que terminaría entonces en una ganancia de alrededor del 22,8%. Observamos en la gráfica cómo la utilidad neta se mantiene, pues a pesar de haber presentado una disminución. También los ingresos aumentaron más que proporcionalmente a los gastos, lo que representa entonces una buena gestión operacional para este segmento de negocio. Frente a esto, el rubro más importante fue el encaje. El retorno sobre la reserva legal de pensiones fue superior a un 18% para el 2016, explicado básicamente por el repunte en el mercado de Perú. Así que dentro de la lectura que le damos al Grupo Sura es una lectura bastante positiva, unos resultados que continúan siendo fuertes y un desempeño dentro de las dos líneas de negocio bastante importante. En cuanto a Grupo Sura, también fue publicado entonces el proyecto de distribución de utilidades, donde veremos que el dividendo será de 488 pesos por acción, lo que representa un incremento del 7,02% frente al dividendo pagado en 2015 y una rentabilidad frente al precio actual del 1,31%. La forma de pago será en acciones preferenciales de un solo contado entre los días 20 y 30 de abril del presente año. Bueno, ya pasando con los resultados de Nutresa, vemos que para la jornada del viernes también fue publicado los resultados de este show, donde en primera instancia damos entonces una lectura negativa. Vemos que los ingresos fueron impulsados tanto por efectos cambiarios y el aumento en precios de Colombia durante el 2016, pero para el último trimestre los ingresos se mantuvieron inalterados. Vemos que hubo un fuerte impacto contable por un efecto de Venezuela. Esto, digamos que ahora Venezuela, a partir de las normas NIF, será registrada como un instrumento financiero. Esto impactó e impactará en los resultados futuros a la acción, dado que
es, al registrarlo como un instrumento financiero medido en valor razonable con impacto en los resultados, en los periodos futuros solamente se incluirán los ingresos en la medida que se distribuyan dividendos o egresos cuando se deteriore el valor. Este efecto lo que hizo fue impactar fuertemente el EBITDA, dado que Venezuela registraba pérdidas netas, pero sí aportaba en el EBITDA para el consolidado total del holding. Veremos entonces cómo en la evolución de los ingresos operacionales mantuvimos entonces un nivel casi constante para el cuarto trimestre del 2016, pero como pueden ver en la parte de las ventas internacionales, la variación fue bastante negativa. La variación tanto en pesos como en dólares se redujo casi llegando a unos niveles del 10%. Las ventas entonces también expresadas en dólares se mantuvieron, pero las ventas expresadas en pesos colombianos tuvieron un deterioro de más del 5%. A partir de esto, no solamente se vio afectado en lo que fue los ingresos operacionales, sino veremos en la parte operacional como el EBITDA solamente tuvo un aumento del 5% para el cuarto trimestre, y dentro del cuarto trimestre la empresa también registró lo que fue una pérdida neta de más del 83%. Esto totalmente ligado con lo que fue el efecto contable de Venezuela, donde los gastos financieros aumentaron más de un 50%, que afectaría entonces a la utilidad antes de impuestos y posteriormente a la utilidad neta. En cuanto a la deuda y en cuanto al ratio de deuda sobre EBITDA, se mantiene entonces sobre un nivel de 2,82 veces para el cuarto trimestre, lo que se atribuye a la leve variación que tuvo el EBITDA del 5,5% para el último trimestre. En conclusión, entonces, frente a la lectura de los resultados de Nutresa, Venezuela aportaba entonces en ingresos y en EBITDA, pero muy probablemente no en utilidad neta. Y segundo, la lectura de los resultados para nosotros es negativa. Lo que es más relevante es el desempeño de corto plazo, ya que con una alta probabilidad se mantendrá negativo mientras no exista una normalización tanto de las variables macro en Colombia, que fue lo que afectó fuertemente a las ventas, y a la competitividad de la compañía en el exterior. Finalmente, tuvimos también la entrega de resultados de Cementos Argos, donde damos una lectura entonces. Bueno, antes de pasar con los resultados de Cementos Argos, mencionar entonces también el proyecto de distribución de utilidades de Nutresa, que propone un dividendo de 534 pesos pagado en 12 cuotas mensuales. Esto representa un incremento del 7,2% frente al dividendo del 2015 y una rentabilidad del 2,2%. Recordar que la asamblea de accionistas está programada para el 29 de marzo del 2017. Ya pasando entonces con los resultados de Cementos Argos, de manera inicial le damos una lectura neutral con un sesgo negativo. Los resultados del cuarto trimestre fueron bastante negativos para la cementera. Fue una sorpresa para el mercado, dado que esperábamos quizás unos resultados estables, pero observamos fue un deterioro total entre los volúmenes consolidados de cemento en concreto, especialmente en el desempeño en Colombia. La compañía generó entonces para el cuarto trimestre una pérdida del 83% en la utilidad neta, lo cual también se vio impactado por unos gastos recurrentes en Colombia, y no vimos cómo el desempeño de Estados Unidos con la nueva planta y la nueva adquisición que hizo la cementera compensara el desempeño bastante difícil que tuvo en Colombia por el entorno macroeconómico. Como vemos aquí, entonces en los resultados anuales los ingresos operacionales solo aumentaron un 7,7%, donde el EBITDA también se vio con un aumento del 8,7%. Este es un margen bastante, bueno, con un margen EBITDA del 19,4%, que tuvo una variación bastante importante y que en relación a los márgenes EBITDA que observamos en trimestres anteriores representa entonces un deterioro para la compañía. La utilidad neta entonces para la compañía anualmente
se registró una pérdida se registró una variación negativa del 14,5%, donde vemos que la utilidad neta entonces en la gráfica se deterioró altamente por el desempeño en Colombia, por estos menores volúmenes vendidos, donde a pesar de esto pues el margen EBITDA entonces se mantiene sobre niveles cercanos al 20%. Ya hablando y pasando un poco a cada uno de los desempeños por la filial, vemos que en el desempeño en los Estados Unidos durante el 2016 se mantiene entonces con un crecimiento del 18,5% en cemento y 2,9% en concreto. Los ingresos aumentaron en un 11,6% y el EBITDA entonces registrado fue el 63,8%. Esto fue gracias al desempeño en el sector residencial y esperamos entonces que la perspectiva para 2017 en concreto para Estados Unidos se vea reflejado por mayores estímulos, mayores construcciones y digamos que el impulso de la infraestructura en este país. En cuanto al desempeño en Colombia, el panorama estuvo bastante complicado, como ya lo mencioné, este fue el segmento que más afectó los resultados para la compañía. En general, la desaceleración en los segmentos de infraestructura industrial en los cuales la compañía tiene mayor exposición fue lo que afectó fuertemente los ingresos operacionales, donde los volúmenes de cemento y concreto disminuyeron un 19% y un 13% respectivamente. En cuanto a la perspectiva para 2017 en Colombia, como también fue mencionado por Daniel, esperaríamos entonces que se recupere y se vea entonces el comienzo de los planes de 4G hasta el segundo semestre de 2017 e incluso para finales del mismo. Y finalmente el desempeño en Centroamérica, como es tradicional sobre este emisor, continúa presentando una buena dinámica. Los volúmenes de cemento aumentaron en 4,7% y como siempre se destacó entonces el desempeño operacional en Honduras. Y finalmente, pues a modo de resumen, en este cuadro vemos entonces los volúmenes por región, donde se mantienen entonces volúmenes altos de concreto en Estados Unidos, y en Colombia, como es tradicional también, los volúmenes de cemento son los más altos para el holding. Y finalmente, en otras noticias fundamentales, la empresa de energía de Bogotá lanzó entonces su proyecto de distribución de utilidades, proponiendo entonces un dividendo de 99 pesos por acción, lo que representa entonces una rentabilidad del 5,4% frente al precio actual de la misma. Y finalmente, con concreto, citó para Asamblea General de Accionistas y donde será discutido entonces el proyecto de distribución de utilidades para el 30 de marzo de 2017. En nuestro espacio permanente recordamos pues que no hemos tenido ninguna noticia fundamental importante sobre Isagen, ETB, Ecopetrol o ISA, pero es importante mencionar que ISA tuvo una de las variaciones más importantes el viernes con un aumento del 2,55%, rompiendo una de las resistencias técnicas sobre los 11.000 pesos y llegando incluso a los 11.260 pesos. Esto entonces obedece al rally que ha continuado durante más de un año en la acción y que podría entonces llevarlo a niveles cercanos a los 12.000 pesos. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, simplemente destacar que el día de hoy por segunda jornada consecutiva observamos pérdidas generalizadas en el dólar contra las principales divisas y como ustedes pueden observar en la gráfica avances significativos en las monedas emergentes donde el rublo ruso gana 1,22% animado por esos buenos avances que ha venido presentando el precio del crudo durante las últimas jornadas. También en lo que tiene que ver con el peso colombiano para el día de hoy, estamos observando cómo el mercado opera sobre los 2.886, está respetando la zona de resistencia planteada sobre el rango de 2.892 a los 2.900 pesos. Para el día de hoy toma de posiciones cortas sobre los niveles actuales en 2.886. Les recuerdo que de manera estructural la zona de soporte relevante para el mercado es la zona de los 2.850. Cualquier ataque con
éxito sobre la zona de 2.900 podría impulsar el tipo de cambio a niveles superiores. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, simplemente destacar que continuamos observando una buena dinámica en el desempeño del mismo, incluso el día viernes, aunque se dieron a conocer algunos incrementos nuevamente en las plataformas activas en Estados Unidos, el mercado continúa valorando esas posiciones largas, posiciones que habrían sido recomendadas por el equipo de GCC desde el pasado 14 de octubre sobre los niveles de los $53. Les recuerdo que estamos muy cerca a la zona objetivo primaria sobre los $55 el barril. De consolidarse este rango al alza podríamos ver ataques a zonas superiores entre los 57 a $60 el barril para los próximos meses. Les recuerdo que el mercado está bien atento a los diferentes comentarios de los ministros de petróleo de Arabia Saudita y del ministro de petróleo ruso, más ahora cuando se acerca pues la reunión de junio, donde muy seguramente se podría llevar a cabo esa ampliación de tiempo para el acuerdo que se había llevado previamente durante el mes de noviembre. También el mercado está destacando esta mañana cómo las posiciones largas netas de los especuladores se encuentran en máximos históricos. Piensen ustedes cómo las posiciones de los fondos de cobertura y de los especuladores la semana anterior se ubica sobre los 557.000 contratos. Este dato es bien importante porque supera incluso las posiciones netas máximas alcanzadas durante el año 2014, cuando el precio del crudo se ubicaba sobre los $100 el barril. Gracias, Agustín. Los mercados de renta fija continúan el rally. Llevamos ya cerca de 4 jornadas donde pues hemos dejado de lado esas pérdidas masivas que se estaban registrando. Incluso se ha tenido la oportunidad de que tesoros a 10 años nuevamente se acerquen cerca de ese nivel del 2.30 como nivel de soporte, y pues al mismo tiempo, como mencionábamos, en Francia un importante rally de la mano de los resultados de esos sondeos de intención de voto. La unión del candidato de centro con el independiente Macron también pues ha servido para relajar un poco la percepción de riesgo. Con relación pues a Estados Unidos, muy interesante lo que pues la manera en que el mercado ha ido reaccionando a pesar de las declaraciones de Patrick Harker, donde pues dice que es posible tener un incremento de tasa en el corto plazo. Las apuestas para lo que es el mes de marzo no se han incrementado de manera significativa. Posiblemente parte de la razón de esto tiene que ver con que la publicación de datos de empleo no se va a realizar durante la primera semana de marzo, sino en la siguiente. Eso me retrasa un poco la manera en que se va asimilando este anuncio, y el dato de inflación solo será dado a conocer el mismo día en que se reúne la Reserva Federal. Entonces, interesante acá ver cómo la mayoría de entre comillas creadores de mercado en los Estados Unidos, que es lo que se conoce como el primary dealer, están esperando el primer incremento de tasa este año solo hasta el mes de junio. Muy pocos contemplan la posibilidad de tenerlo en marzo, como es Jeffries, pero como ustedes pueden ver, la mayoría de ellos, casi en un 90%, están consolidados sobre junio como primer mes de incremento. Eso es todo por ahora, los dejamos, Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES, ayer el día viernes, vimos una fuerte valorización después de la reunión del Banco República, en la cual decidieron relajar la política monetaria en 25 puntos básicos y dejar la tasa de intervención al 7.25. Es como vemos que estábamos operando 6.68, 6.69 y terminaban al 6.60. Vemos como ya penetró de una buena forma los dos niveles de Ichimoku y nos adentramos a buscar los mínimos del año, que están entre el 6.57 y el 6.51. Recordar que existíamos algunos agentes que creíamos podían bajar tasas, la mayoría pensaban que no, por lo cual estos primeros momentos después de la noticia van a generar cierre de cortos y un poco de euforia. Igual seguimos viendo un panorama muy contenido en valorizaciones en TES. No creemos
que vayan a haber valorizaciones más importantes. Es más, creemos que en esta zona entre el 6.57 y el 6.51 sería zona ideal de venta. Recordar que lo ha dicho Daniel muy claramente, el mercado ha descontado ya en estos precios rebajas de tasas de 100, 125 puntos básicos general en el año, cosa que apenas se va a empezar a dar. Entonces, por eso recomendamos cautela en la toma de posiciones largas. Seguimos con nuestra visión neutral, no le demos demasiado espacio a la valorización aquí en este momento del mercado de TES. Recordar para esta semana, publicación de datos de crecimiento y empleo en Estados Unidos, dato de inflación en Colombia y subasta de TES VRs el miércoles por 350.000 millones. De resto, desearles excelente día y muchas